Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a EasyPromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Os he seleccionado las mejores noticias de la semana. Si quieres estar bien informado, no puedes faltar a la cita de cada lunes. Bueno, ¿queréis empezar? ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Instagram ya permite publicar en varias cuentas a la vez. Está claro que para los marketeros, Instagram es una plataforma bastante incómoda de gestionar. Y es que, por ejemplo, hasta febrero de 2016 no permitió usar dos cuentas, por lo que tenías que cerrar sesión en una para iniciarla en la otra. Otro ejemplo, y es que la red social está tardando y mucho en añadir la función de recompartir una publicación de un amigo, algo que sí se hace con apps de terceros y que se conoce como Regram. Pues bien, en este sentido, aunque no se trata de lo mismo, la compañía ha contado a TechCrunch que la función de publicar en varias cuentas a la vez ya se encuentra disponible en iOS. Y ya tocaba, porque la nueva función es ideal para usuarios de Instagram y compañías que necesitan compartir contenidos con la misma filosofía en varias cuentas y hacerlo en el mismo momento. Eso sí, los hashtags que usemos serán globales en todas las publicaciones, por lo que la función puede ser algo incómoda si la foto que se quiere compartir es la misma, pero con un mensaje distinto en varias redes. Pero es que los cambios no acabarán aquí, y es que en Instagram en Android se está probando poder subir fotos desde Google Fotos, algo que aligeraría enormemente la incomodidad que supone tener que enviarte las fotos al móvil para luego subirlas si, por ejemplo, las has hecho desde una cámara digital. Ya veis, chicos, parece que Insta se está poniendo las pilas. LinkedIn mejora su centro de ayuda. La red social empresarial más famosa del mundo ha actualizado su centro de ayuda para los usuarios de la plataforma, y lo han hecho para que sea más sencillo y rápido acceder a ella. Ahora, los usuarios no tendrán que acudir a una sección específica para encontrar ayuda sobre la plataforma, sino que los usuarios podrán encontrar ayuda relativa a la sección en la que están en la misma sección, sin tener que acudir a una página dedicada a la ayuda. Ahora, si un usuario está en el feed principal, al ir a ayuda se desplegará un menú contextual con la información más relevante sobre el feed principal. Me parece algo muy interesante. YouTube cambiará los vídeos que vemos en portada. Es muy probable que las recomendaciones de la página principal de YouTube te hayan parecido un poco raretas durante estos últimos días. Esto se debe a que, según un representante de la compañía, algo raro estaba pasando, pero la plataforma ya se ha puesto manos a la obra para solucionarlo. Y es que la respuesta por parte de YouTube ha llegado tras las quejas de un buen número de usuarios, que aseguraban ver vídeos de hace 5 o 6 años como recomendaciones. Y esto no es nuevo, ya que muchos usuarios se iban quejando durante mucho tiempo del algoritmo de YouTube. ¿O no te ha pasado nunca que la mayoría de los vídeos que te salen en la página principal aparecen incluso sin haber interactuado con ningún vídeo, ningún contenido parecido a que ofrecen estos canales recomendados? ¿Es que sí? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, que espero que YouTube ponga remedio a todo esto para una mejor experiencia de usuario. Coca-Cola e IKEA, las marcas más admiradas por los profesionales del marketing y la comunicación. Según la nueva edición del estudio Agency Scopen, Coca-Cola e IKEA son las marcas más admiradas por los profesionales del sector. Así, por ejemplo, en España, Coca-Cola repite, y van 5 ediciones ya, como la compañía más admirada por su trayectoria en marketing y comunicación, seguida de IKEA, Apple y Campofrío, que revalidan esas mismas posiciones. Las subidas más notorias son las de Netflix, que se cuela en el 7º puesto desde el 34 de la edición anterior, y BBVA, que sube a la 10ª posición desde el puesto 27. Pensad que de los 10 mercados analizados en el informe, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, India, México, Portugal, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica y España, es Coca-Cola la marca que más destaca por sus campañas, ya que lo es para 4 mercados diferentes. Las dos novedades de WhatsApp para 2019. Con la llegada del nuevo año, WhatsApp activará 2 nuevas funciones en los próximos meses. La primera nueva función será la implementación de la huella dactilar para proteger todas las conversaciones que se mantengan por la aplicación. De esta forma, se evitará que nadie que no seamos nosotros mismos pueda ver nuestras conversaciones de WhatsApp. La segunda novedad nos permitirá enviar varios archivos de audio al mismo tiempo, ya que actualmente, si queremos compartir más de uno a un mismo contacto, tenemos que repetir la operación tantas veces como audios queramos compartir. ¿Molan, no, estas novedades? Facebook Messenger comienza a actualizar su diseño. Messenger ha comenzado a desplegar finalmente el rediseño de su interfaz en los usuarios. Como ya anunciamos aquí el pasado mes de mayo, esta versión será más minimalista,
Por ejemplo, veremos que la app ofrece 3 secciones o pestañas fijas, y estas están bien definidas. El feed principal, donde están los chats, la sección personas y una sección sugerencias, donde podemos encontrar, por ejemplo, las cuentas de negocios, los bots y los juegos, entre otras opciones. Esta nueva versión, bautizada por Facebook como Messenger 4, ha comenzado a llegar gradualmente. Si alguien ya la tiene, que nos lo explique en los comentarios. Facebook le sienta muy bien a las marcas disruptoras. Estaréis conmigo que últimamente escuchamos mucho, quizás demasiado, el concepto de disruptivo, ¿verdad? Un concepto utilizado para referirse a cualquier acción, proceso o empresa que rompe el status quo de alguna industria. Pues bien, resulta que un estudio elaborado por Ipsos concluye que 9 de cada 10 marcas disruptoras con presencia en Facebook ha conseguido mejorar sus resultados de negocio. Así, la firma de investigación de mercados ha encontrado que a este impresionante 90% de marcas les ha ayudado la presencia en esta red social, en Facebook y también, claro, ¿no?, en Instagram. Sobre todo a la hora de llegar a sus clientes gracias a las herramientas desarrolladas por el gigante social. Los mayores de 65 años son los que más noticias falsas comparten en Facebook. Un reciente estudio elaborado por investigadores de las universidades de Princeton y Nueva York ha revelado lo siguiente: los estadounidenses mayores de 65 años son el segmento poblacional que mayor número de noticias falsas comparten en Facebook. Así, el estudio revela que el 11% de los participantes de 65 años o más compartió alguna noticia falsa, frente al solo 3% con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años. El estudio no ha sido capaz de establecer una conclusión sobre por qué de estos resultados, aunque entre las posibles causas que señala está el hecho de que este grupo generacional se incorporó más tarde a Internet y por lo tanto cuentan con un bajo nivel de alfabetización digital. Otro de los posibles motivos es que las personas experimentan un deterioro cognitivo a medida que se hacen mayores. ¿Y a vosotros qué os parece? El comercio electrónico crece un 27,2% en el segundo trimestre de 2018. Los e-commerce alcanzaron en el segundo trimestre de 2018 en España una cifra de facturación de, ojo, 9.333 millones de euros, siendo un 27,2% más que los 7.338 millones de euros del mismo periodo del año pasado. Todo esto según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Además, si comparamos con las cifras en el trimestre anterior, las ventas en e-commerce aumentaron un 4%. Y si realizamos una división por sectores, las agencias de viajes y operadores turísticos son las industrias con mayores ingresos, con un 14,8%, y eso de toda la facturación total, seguido por el transporte aéreo con un 11,8%, las prendas de vestir con un 5,5% y los hoteles y alojamientos con el 5,1%. Y es que en el segundo trimestre de 2018 se registraron, ojo también, 159,2 millones de transacciones, representando un aumento del 34,8% respecto a los 118,1 millones del mismo periodo del 2017. Ya veis, chicos, que el mundo cambia a una velocidad de vértigo. Twitter se renueva en 2019. Pues sí, y es que la red social ha confirmado que las próximas semanas lanzarán una beta pública con muchas novedades. Uno de los principales cambios es que mostrará un indicador que nos avisará cuando otro usuario esté conectado. Vamos, como en WhatsApp. De esta manera, Twitter buscaría potenciar una comunicación más directa a través del servicio. También se rumorea que podrían incluir una opción para establecer un estado, al igual que el propio WhatsApp o Slack. Por otra parte, también puede llegar una nueva funcionalidad llamada Icebreakers, rompedores de hielo. Es decir, si un usuario desea fomentar la conversación sobre un determinado tema, puede fijar un tweet rompehielos en su perfil, para que así el resto de usuarios sepan que quiere hablar en ese momento. Además, en esta beta pública se podrá probar otra funcionalidad, y es que muchos usuarios no saben que pueden responder a tweets individuales dentro de un mismo hilo, en vez de al propio hilo. Así que Twitter está proponiendo una manera de diferenciar respuestas del hilo original. Por otro lado, la red social anunció hace pocos días que las imágenes en formato PNG tienen las horas contadas. Por lo tanto, las imágenes en PNG desaparecerán para siempre de Twitter. Y es que la red social quiere agilizar los tiempos de carga. Y claro, los archivos PNG tienen un formato de comprensión sin pérdida de información.
y entonces quieren apostar así por un formato más conocido, el JPG, y además que es más compatible con todo. Y una última cosa de Twitter que ya veis que va a tope, y es que Twitter anunció hace pocos días un acuerdo con la NBA para retransmitir las segundas partes de los partidos de forma gratuita. Sí, lo que oís. Eso sí, centrándose en un único jugador a que los aficionados habrán elegido previamente a través de la red social. Mola, ¿no? Este experimento empezará con el partido All-Star de la NBA el próximo domingo 17 de febrero. Está claro que el objetivo de la empresa es reforzar su negocio de vídeo y alzarse como una plataforma de referencia para los aficionados al deporte. Pues nada, hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame qué noticias te ha gustado más en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.